Y YouTube, predicando la palabra. Amén. Damos gloria a Dios porque nos permite volver de nuevo. Anoche tuvimos un culto precioso. Hermana Luz Estela, Dios le bendiga. Esperamos que Dios nos bendiga en esta mañana con un estudio también bueno. Amén. Les invito a que oremos, pidámosle a Dios su gracia, su misericordia y arranquemos con la ayuda del Señor. Y que el Señor me ayude en la transmisión, que no se me bloquee el equipo. Wilmer Raimundo, enhorabuena. Amén. Ya pronto me va a llegar el aparatico que me provee otros dos puertos USB para poder empezar las transmisiones desde el computador nuevo. Padre, te doy gracias por darme esta oportunidad, Señor, de venir ante tu presencia para darte gloria, para darte honra, para darte alabanza, Señor. Aquí estamos delante de ti. Te pedimos, Padre, que bendigas a tu pueblo, bendigas a tus hijos, a tus hijas. Permítenos, Señor, compartir la palabra. Espíritu Santo, toma de Cristo, háznoslo saber, enséñanos todas las cosas. Permita que tu gracia y tu misericordia estén con nosotros en este día, Señor. Te necesitamos, Dios de la gloria, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu palabra, Dios. Para ti no hay nada imposible, Dios mío. Te pedimos tu favor, tu gracia, tu misericordia, Dios mío, que tú nos hables, Espíritu Santo. Glorifica a Cristo, exalta a Cristo, Dios de la gloria. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Revélanos la palabra, edifica la iglesia, edifícanos, exhórtanos, consuélanos. Guíanos a toda verdad, permita que el equipo trabaje bien, que haya un buen internet, que no hayan interrupciones en el ambiente afuera o alrededor. En el nombre de Jesús, permíteme, Señor, predicar la palabra con fuerza, poder, unción para tu gloria. Permite que la unción tuya descienda sobre mi vida, descienda sobre tu pueblo, alimenta a tu pueblo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mil gracias, Señor. Amén. Saludo al hermano Wilmer Raimundo, enhorabuena, hermana Luz Estela Valencia, hermana Cindy Grimaldo, Dios le bendiga, hermana Janet Valencia, amén, gracias hermana Janet por su saludo, Encinar de Manrede, de Quebrada, Dios le bendiga, Rafael Almeida, Dios le bendiga, hermano Rafael, no me ha quedado tiempo ni de llamarlo, me disculpa, hermano, Danis Milet Sarmiento, Dios le bendiga, amén, a todos los que están conectados, inclusive en Facebook. Sucer Chila, Dios le bendiga, bienvenidos. Compartamos el link, por favor, para que otros reciban la bendición de Dios. Entonces, arrancamos con la ayuda del Señor. Vamos al libro de Génesis, capítulo 31-21. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura, Jacob huyó, pues, con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte Galaad. Bendito sea el Señor. Retomando, hoy vamos a hablar sobre Jacob hace un pacto con Labán después de que huye de la casa de Labán. El tema está basado en Génesis 31 del 21 o 22 hasta el 55. Amén. Estamos hablando de la edad de Jacob. Tenía 97 años. A los 77 años, él nació en el año 2006 antes de Cristo. 77 años después, él huye de su casa, huye de su hermano Esaú porque lo quería matar. Amén. Se trabaja 7 años por Raquel, es decir, a los 84 años, pero Labán le cambia la esposa y tiene que trabajar otros 7 años. Cuando tenía 91 años, ya había completado 14 años, tuvo los 12 hijos. El último hijo fue José, que nació en el año 91 de la edad de Jacob, es decir, en el año 1915 antes de Cristo, para poderlo entender. Amén. Ahora, cuando Jacob tiene 97 años de edad, huye, o sea, 77 huye de Esaú, 20 años después huye de Labán, bendito sea el Señor. Después de haber convencido a Raquel y a Lea, y después de haber huido de la casa de Labán, hemos leído, huye pues Jacob con todo lo que tenía, todo, y se levantó, todas las riquezas, ganado, cabros, ovejas, siervos, siervas, camellos, amén, tenía de asnos inclusive, amén, dice, se levantó
y pasó el Éufrates, amén, o sea, vino hacia el sur y se dirigió al monte Galaad. Voy a mostrarles en una diapositiva para que ustedes puedan ver por dónde viajó. Esta es Harán, ustedes lo pueden ver acá, el punto número 1, Harán. Él viaja, pasa el río Éufrates, atraviesa toda esta montaña, llega hasta Siria, atraviesa Damasco, luego llega a Adrel, luego llega acá a Gilead. Acá este sector es donde es Ramot de Galaad, para que ustedes puedan entender, Galaad, para que ustedes entiendan. Bendito sea el Señor. Amén. Berseba está acá donde estaba su padre Isaac, pero él acampa primero acá, dentro de la tierra prometida, al norte. Amén. Entonces, hoy vamos a ver cómo Labán alcanza a Jacob. Este es el primer punto, desde el verso 22 al verso 25. Amén. Y luego después veremos el reclamo de Labán a Jacob por su engaño. Y obviamente el reclamo por su engaño, por su huida, por el robo de los dioses, una acusación falsa, temeraria que le sacó Labán, aunque fue Raquel la que se lo robó, desde el verso 26 al 30. Por supuesto, Jacob se defiende afirmando su temor, amén, a Labán, porque Labán era malo, y también afirmando su inocencia en el robo de los dioses, desde el verso 21 al verso 32. Labán busca sus dioses, en todas las tiendas, desde el verso 33 hasta el 35. Jacob se descarga, se desahoga ante Labán después de 20 años de trabajo, desde el verso 36 al 42. Y por último hay un pacto entre Labán y Jacob, desde el verso 43 al verso 45. Son los puntos que vamos a hablar con la ayuda de Dios hoy. Labán alcanza a Jacob. Amén. Dios le advierte cuando lo alcanza en un sueño a Labán, que no le hablara descomedidamente. Labán acampa en un monte opuesto al campamento de Jacob. Vamos a ver estos puntos. Primero, Labán alcanza a Jacob. Vamos a leer desde el verso 22 al 23 con la ayuda del Señor. Entonces aquí ya vemos que Jacob llega hasta Gilead, la parte de arriba en la parte 3. Amén. Se ubica cerca de Peniel, Sucot, y luego Siquem está para este lado. Pero vamos a ver el verso 22-23. Al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Bendito sea el Señor. 3 días después de que Labán había salido, recuerde, 3 días después de que Labán había salido a esquilar las ovejas con todos sus siervos y sus familiares, Jacob emprende la huida. Él esperó que fueran los 3 días que él llegara al lugar donde estaban sus ovejas. Ese mismo día, cuando Jacob huye, amén, 3 días después de que Labán estaba por ahí esquilando ovejas, Labán huye. Alguien le informó de la casa y duró 3 días en llegarle para informarle. Por eso dice la Biblia, el tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Amén. Ya les había dicho a ustedes, del lugar donde Jacob tenía las ovejas a donde las tenía Labán, eran 3 días de camino. De acuerdo a Génesis 30:36, puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Es decir, Labán separó las ovejas que le eran de Jacob, Génesis 30:36, y la puso a 3 días de camino. Esta misma persona que fue a avisarle a Labán, le informó del robo de los ídolos y tal vez del destino de la caravana, al punto donde iban a llegar. Porque Labán, cuando supo, no tuvo tiempo para ir a su casa para inspeccionar. Más bien desde ese mismo lugar Labán parte para buscar a Jacob. Por eso toma a sus parientes consigo, dice la Biblia, para perseguirlo. Labán tenía en mente hacerle algún daño a Jacob. Ese mismo día que habla con Jacob, más adelante lo voy a mencionar, Génesis 31:29, mismo Labán le dice: poder hay en mi mano para haceros mal. Algunos autores dicen de que 7 días de camino que recorrió Labán para alcanzarlo es simbólico. Dice, fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte Galaad. Porque es simbólico debido a la distancia entre Harán y Galaad. Voy a mostrarles de nuevo el mapa para que ustedes lo analicen y lo deduzcan por sí mismos. Entre Harán, en este espacio, hasta acá, hasta Galaad, hay cerca aproximadamente de 643 kilómetros.
Amén. Ese en la geografía bíblica y en la geografía actual se mide esa distancia, 643 kilómetros. Y el traslado de un campamento como el de Jacob, que venía bastante lleno de gente y de animales, tomaba más o menos 10 kilómetros de recorrido por día. Amén. Es decir, para recorrer 643 kilómetros es imposible en 7 días. Equivaldría casi, si Jacob echaría 7 días para llegar desde Harán hasta Galaad, que son 643 kilómetros, estaría recorriendo por día 90 kilómetros por día. Es difícil aceptar esa idea. De todas maneras, hay números simbólicos, 7-3 es un manejo de una larga distancia, un largo tiempo y un corto tiempo de 3. Amén. Entonces podríamos concluir de que sea un lenguaje simbólico. Realmente tomó más tiempo para Jacob con su campamento de llegar desde Harán hasta Galaad, y lo mismo también desde Labán, desde donde estaba, alcanzarlo en esas montañas del Galaad. Amén. Ahora, cuando Labán alcanza a Jacob, Dios le advierte en un sueño esa noche. Tal vez llegó cansado y supo que a la distancia, en ese monte donde él acampó, vio un campamento, vio luces de noche. Los que hemos vivido en el campo sabemos cuando alguien viene de camino por las luces que se encienden. Amén. Labán pudo deducir, allá está el campamento, y lo pudo visualizar. Pero él dijo, mañana hablaremos, mañana actuaremos. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces, esa noche el Señor le habló en sueños. Vamos a leer el verso 24 para comprender la escritura. Amén. Verso 24. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Amén. Tan enojado y con malas intenciones estaba Labán contra Jacob. Amén, que Dios tiene que intervenir para protegerlo. Dice la Biblia en el verso 24, guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. La advertencia de Dios era bastante estricta. En otras palabras, el Señor le dice, no le quite nada de lo que tiene, no le quite ni sus hijas, no le quite ni sus 12 hijos, ni su sierva, ni su siervo, ni su ganado, ni mucho menos le haga daño. Es más, le prohibió y dijo, mejor ante él, quédase callado. Guárdate de que no le hables a Jacob descomedidamente. La Nueva Versión Internacional dice, cuidado con amenazar a Jacob. O sea, el mandato de Dios era opuesto a la intención de Labán. Jacob mismo le reprochó las malas intenciones de Labán. Cuando hablan más adelante, lo vamos a mencionar, todo lo que él se había guardado por 20 años. Le dice, si el Dios de mi padre Abraham y el temor de Isaac no estuvieran conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. O sea, la intención de Labán contra su siervo Jacob era hacerle daño y mandarlo solo. Amén. Pero Dios dijo, Jacob vio mi aflicción y te reprendió. Ese sueño fue una reprensión de Dios. La versión hebrea registra que Dios le ordenó a Labán a que se quedara en silencio y que solo oyera a Labán. La Biblia de las Américas, que está apegada a la versión hebrea, dice, guárdate que no hables a Jacob ni bien ni mal. O sea, quédase en silencio. ¿Por qué? Dios le permitió que lo alcanzara para que Jacob se desahogara y arreglara cuentas. ¿Por qué? Porque Jacob le aprendió de su madre de que la solución de los problemas no es enfrentarlos, sino más bien es huir. Por eso cuando su hermano lo iba a matar, Raquel de una vez le dijo a Jacob, cuando él tenía 77 años, huye a Harán, a la casa de mi padre, donde está mi hermano Labán, y toma una de esas mujeres hasta que pase la rabia, el enojo de Esaú, y luego yo te mandaré a traer. Huye, fue el consejo. Amén. Y es un mal consejo, amados hermanos, porque los problemas se tienen que enfrentar. Jacob huye de su hermano Esaú, y ahora 20 años después, cuando tiene 97 años, huye de Labán. Amén. Y Dios
tiene que darle una lección a Jacob. Él tiene que aprender a enfrentar, sobre todo con el Señor, porque tenemos a Dios. Amén. La Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces no es bueno huir a los problemas. Hay que enfrentarlos con la ayuda de Dios. Amén. Por eso el Señor le dice a Labán, guárdate de que no hables a Jacob ni bien ni mal, dice la Biblia de las Américas, de acuerdo al hebreo. Amén. Al advertirle a Labán Dios que no le hablara ni bien ni malo, ni bueno ni lo malo a Jacob, Dios estaba protegiendo no solamente a Jacob, sino su plan eterno, su proyecto mesiánico. Amén. Así como protegió a Abraham al decirle a Abimelech. Usted recuerda en Génesis 20, del 3 al 7, que la Biblia dice que Abraham fue a Gerar, donde a los filisteos, y Abimelech tomó a Sara, y Dios tuvo que hablarle en sueños a Abimelech y decirle, no toques a la mujer de Abraham porque él es profeta de Dios, si la toca, morirá, eres hombre muerto. Amén. Y Dios lo hizo con Abraham, protegiendo a Abraham. Y Dios lo hizo con Jacob, protegiendo a Jacob. Y hablándole en sueños a través de Abimelech, a través de Labán. Lo hizo fue para proteger el plan o el propósito de Dios de la traída del Mesías. Porque en la simiente de Abraham, la simiente de Jacob, venía el Mesías. ¿Cuántos alabamos al Señor? Qué bueno es el Señor. Alabanzas a Jesús. Saludo a todos los hermanos que se han conectado. Les recomiendo que compartan el link para que otros también reciban la bendición. Amén. En este mensaje expositivo. Ahora, Labán duerme y el Señor le habla en sueños. No le hable descomedidamente. En la versión hebrea dice, no le hables ni para bien ni para mal. Quedas en silencio. O sea, preséntate ante él que él te tiene que decir algo. Amén. Pero Labán no le obedece a Dios, más bien le reclama a Jacob con una serie de acusaciones, inclusive le acusa hasta de hurto. Desde el verso 26 al 30 lo dice. Labán acusa a Jacob de engaño, de secuestro de las hijas, se hace la víctima a Labán ante los testigos que llevaba, que son sus familiares, e intimida a Jacob y lo acusa de hurto. La Biblia dice en el verso 26, vamos a leer. Alabanzas al Señor. Alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galat. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Parece que Labán olvidó que él mismo, amén, porque cuando llega a ese lugar, el verso 26 dice, el verso 26, la parte B, perdón, 27, déjame ver, me equivoqué de verso, aleluya, 26, sí, 26. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Qué has hecho que me engañaste? Parece que Labán olvidó que él mismo había engañado a Jacob. Amén. Y que también Jacob le reclamó a Labán con las mismas palabras cuando estaba recién llegado a Harán. Cuando Jacob tenía 81 años, ya había pasado 7 años, pagó el precio por Raquel, pero él la cambió. Por eso dice en Génesis 29, 25, que venía la mañana, él descubrió que era Lea y fue inmediatamente ante Labán y le dice, ¿qué es esto que me has hecho? La misma palabra, la misma construcción gramatical. ¿Qué has hecho que me engañaste? Labán olvidó que él había engañado a Jacob. Amén. Muchas veces el que es engañador engaña y no quiere que lo engañen. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ahora, la segunda, esa es la primera acusación de engaño. La segunda acusación de Labán fue de secuestro. Dice, y has traído a mis hijas prisioneras como prisioneras de guerra. Mejor dicho, lo acusó fue de secuestro. Amén. Me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. 26b. Labán estaba engañado a sí mismo. Labán creía que sus hijas lo querían a él, que él era muy amado por todos allá. Amén. Y que el único ingrato, el único que no lo amaba fue Jacob. Labán creía que las hijas habían sido sacadas a la fuerza, que ellas querían quedarse con Labán, que Jacob las forzó.
Esto le ocurrió a Labán porque tenía un concepto alto de sí mismo, altísimo. Sus hijas, la verdad, no lo querían. Ellas se sintieron vendidas por su padre, inclusive hasta estafadas, porque ellas mismas dijeron que se ha comido el precio que pagó por nosotros, que recibió de paga por nosotros. Amén. Se habían sentido estafadas porque no le dio nada del precio pagado por Jacob. Además, ellas sabían que no iban a heredar nada con él. Ellas también habían huido de su casa voluntariamente. Jacob no las secuestró. Amén. Las personas que son ávaras, esas personas que son egocéntricas, creen que las personas que están en derredor las aman y lo adoran, sin saber de que todos lo tienen rabia, fastidio, pero no le dicen nada por sus propios intereses. Eso lo vamos a hablar ahora, amados hermanos. Labán tenía un ego muy altísimo. Dice, y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. Hable con ellas y pregúntales. Amén. Después de esas dos viles acusaciones de engaño, de secuestro, se hace Labán la víctima al acusarlo e impedirle despedir sus hijas. Vamos a leer el verso 27 y el verso 28. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamboril y con arpa? ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Parece ser de que Jacob se había escondido, se había alejado de él. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ahora se hace la víctima. Prácticamente le está diciendo a Jacob, amén, de que usted me afrentó, me lastimó, me hirió, porque no permitió que me despidiera de mi familia con alegría, con tambores, con tamboriles, arpas. Cuando Jacob mismo le dijo más adelante, si fuera por usted, usted me hubiera mandado solo. Amén. Esa es la verdad. Ahora Labán intimida con su capacidad de hacerle algún mal. Verso 29, vamos a leer. Dice la escritura, pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para hacerlos mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Amén. Todas estas viles acusaciones de secuestro, de engaño, las dice Labán, obviamente alardeándose delante de sus familiares, quienes él había traído como testigos para que vieran la maldad de Jacob. Amén. Del supuesto agravio del ingrato de Jacob. Y por eso intimida a Jacob diciendo que gracias a Dios, al Dios de Isaac, que él no le hace ningún daño. Amén. Dice, poder hay en mi mano para haceros daño. Amén. Eso es una intimidación. Bendito sea el Señor. Labán no creía en este Dios. Por eso es el Dios de tu padre. O sea, de Isaac me habló anoche. Labán era un idólatra, un adivino. Dependía de los terafines que le robó Raquel. Amén. Ahora Labán acusa a Jacob de hurto, luciéndose delante de sus familiares. El verso 30 lo dice. Gloria a Dios. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, homesick, decimos en inglés, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Amén. Nostalgia por la casa. Ese se llama, así se dice en inglés. Homesick, sick home. O sea, bueno, bendito sea el Señor, lo invertí. Jacob le dice la causa de su, le dice que lo acusa de haberse robado los dioses. En otras palabras, su nostalgia, homesickness, decimos en inglés, su nostalgia por su familia, no era las que Labán le dice que esa nostalgia por la familia no debió haber sido la excusa para robarle sus ídolos. Lo que Labán no sabía era que Jacob era inocente de este asunto. Fue Raquel quien los hurtó. Amén. Ahora Jacob se defiende afirmando, amén, Jacob se defiende afirmando que gracias a Dios y al temor de Dios que había en él y a su inocencia en el robo de los dioses, amén, él no le hizo nada. Dice, Jacob le dice que la causa de su vida fue Labán mismo, no fue Jacob ni su familia.
El verso 31 lo dice, vamos a leerlo para ir adelantando. Respondió Jacob y se defiende ante los argumentos de Labán, de sus acusaciones, y dice, huí porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Amén. Ya vamos al verso 32. Es la respuesta, aunque la respuesta 32 dice, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce que lo que yo tengo, reconoce lo que yo tenga tuyo, llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Amén. Jacob le dice, tuve miedo, esa fue la razón por la que huí. Amén. Jacob no era un jovencito ingenuo, era un anciano, tenía 97 años. 6 años atrás había nacido José, y en el libro de Génesis 37 dice que amaba a José porque lo había tenido en su vejez. Ya habían pasado 6 años, es decir, 97 años tenía Jacob. Sabía que las falsas acusaciones de los hijos de Labán representaban un peligro para él en la estadía allá. Por eso en Génesis 31:1 dice que Jacob, los hijos de Labán decían, y Jacob oyó esos comentarios. Dice, los hijos de Labán decían de Jacob, Jacob ha tomado todo lo que era nuestro padre, y de todo lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Amén. O sea, Jacob sabía de que estas palabras repetidas continuamente en los siervos y en toda la gente, en los familiares, iban a ser la excusa perfecta para expropiarlo, para quitarle no solamente sus 2 esposas e hijos, como se lo dijo. Tuve miedo de que me quitaran mis hijas, tus hijas. Amén. También él tenía miedo de perderlo todo. Por eso Jacob le dice más tarde a Labán, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y el temor de Isaac no estuvieran conmigo, de cierto me enviarías ahora con la mano vacía. Esa es la realidad. Jacob estaba expuesto a que Labán le quitara a su esposa y todo lo que tenía y lo mandara con las manos vacías. Es decir, amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bendito sea el Señor. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Qué bueno es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, quiero hacer una aclaración. Hasta el día de hoy, es decir, a la edad de 97 años de Jacob no era convertido a Dios, no había nacido de nuevo. Sabía de Dios, conocía de Dios, le había hecho una promesa que si el Señor le prosperaba y Dios estuviese con él, él sería su Dios. Amén. Los 3 patriarcas tuvieron ese mismo Dios. Eso lo vamos a hablar, déjame, ahorita lo voy a hablar. ¿Cuántos alabamos al Señor? De todas maneras, aunque Jacob no tenía a Dios en su corazón, Abraham y Isaac sí lo tenían, amén, y Dios ya se las había revelado a ellos, ya Dios había hablado de que él sería el Dios de ellos. Abraham e Isaac tuvieron temor también de perder la vida por causa de la belleza de sus esposas, de Sara ante Faraón y ante Abimelech, Génesis 12:12, Génesis 20:11, y Rebeca ante Abimelech, el otro Abimelech, Génesis 26:7, mientras que Jacob tuvo miedo de perder a sus 2 esposas. ¿Por qué? Porque Labán se las podía quitar. Por eso le dice, tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Ahora Jacob defiende su inocencia en el robo de los dioses y al retar a Labán, que matara a quien le hubiese robado esos ídolos. Búsquelos. Es más, extendió el reto, lo amplió. Y él dice, al que llevare cualquier cosa que no fuese mía, sino tuya, también llévaselo. Amén. Verso 32 vamos a leer para poder comprender. Aquel en cuyo poder hallare tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos, o sea, sus familiares, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Bendito sea Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Qué bueno es el Señor. Ahora, el autor aclara que Jacob no sabía y por esta razón levantó este reto. Donde Jacob hubiese sabido que Raquel los había tomado, se queda calladito, no dice nada, o confiesa y le dice.
¿Por qué? Porque no había hecho nada, tal vez porque Jacob amaba a Raquel. Sin embargo, Raquel no le dijo nada a Jacob, porque sabía perfectamente que Jacob no iba a probar el hurto, ni mucho menos los dioses. Amén. Por eso se quedó en silencio y lo robó Raquel. El robo era un pecado condenado por Dios, inclusive el robo hecho a través de, inclusive, no solamente el robo de ídolos. Amén. La Biblia condenaba a pena de muerte. Oiga, si sabían, amados hermanos, eso es interesante. Yo estaba leyendo este estudio y encontré de que en Israel había pena de muerte. Ah, qué pena. En Israel había pena de muerte por aquellos que prestaban dinero a usura, donde se aprovechaban. Y dice la escritura que los que hacían eso, porque es bíblico, ahora no me pida prestado porque conmigo pierde el tiempo. Amén. Las cuentas mías de Dios santo para pagar recibos y para pagar lo que llega y Dios mío se queda uno limpio. Pero Dios ha sido bueno, lo sustenta uno. Amén. Ahora, el préstamo era con usura, era considerado robo delante de Dios, y el robo, ese tipo de robo era penalizado con la pena de muerte. El libro de Ezequiel lo dice, Ezequiel 18:13. Dice que prestare a interés y tomare usura, vivirá este. Dice, no vivirá. Y está ligado con robo. Entonces alabamos al Señor. Por eso Jacob pudo decir prácticamente, el que haya robado tus dioses, muera. Porque había en aquel entonces la pena de muerte, inclusive a ese grado de pena de muerte estaba por causa del robo, bendito sea el Señor. Así va a ser el reino milenial del Señor Jesucristo. El que peca, muere. La paga del pecado es muerte. Él gobernará las naciones con vara de hierro. Eso es lo que necesita este mundo. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Hoy hay una campaña de la izquierda mundial de deslegitimizar la policía, el ejército, tratándolos a ellos de malvados, de ladrones. Oiga, pero esa gente, esos líderes políticos que atacan a la policía, que atacan a los soldados, tratándolos de asesinos y todo eso, a los narcotraficantes, asesinos, terroristas, que violaban niños en el campo, que secuestraban niños, que mataban, que hacían pescas milagrosas, a ellos no les dicen asesinos, a ellos no les dicen malvados, pero sí a un policía que comete un error por equivocación, o inclusive a un soldado, inclusive si lo hace malintencionadamente, pero no todos son así. Amén. Mire cómo está el diablo, cómo tuerce el derecho. Amén. Señor, reprenda a Satanás. Amén. Y muchos cristianos apoyando a esos políticos, esas corrientes políticas diabólicas. Son diabólicas. Así se enojen. Yo sé que aquí se han enojado y han dejado de seguirme. Pues que me dejen de seguir. Pero el reino del anticristo es un reino, hermano, donde se justifica lo malo y se castiga lo bueno. Para allá vamos. Para el reino del anticristo, mira, habían 30 y ya hay 26. No importa. ¿Cuántos alabamos al Señor? Continuaremos. Amén. Por eso Jacob dijo, si alguno ha robado esos ídolos, pena de muerte. Que muera en el reino milenial de Cristo. El que roba muere. Ay, pastor, así deberían hacer con todos los políticos. Tranquilos, que todos los políticos tienen que enfrentar a Dios. Esa élite mundial que elaboró esta pandemia para matar gente, tendrán que rendirle cuenta a Dios. De él no se van a escapar, bendito sea Dios, gracias a Dios. Ahora Labán busca a los dioses en todas las tiendas. Amén, vamos a leer el verso 33, gloria sea al Señor. Dice la escritura, entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló, y salió de la tienda de Lea y entró a la tienda de Raquel. Amén. Por último entró a la tienda de Raquel. La forma para investigar, cuando fue a revisar, la forma que él usó Labán fue desde el más sospechoso al menor.
O sea, para Jacob, para Labán, el mayor sospechoso de todos era Jacob. Parece ser que Labán de todos desconfiaba, menos de su hija menor Raquel. Por eso inició con Jacob. Luego pasó a Lea, como usted dice, como está escrito en la palabra. Por eso inició con Jacob, pasa a Lea, luego omitió a Raquel y fue para donde las siervas, Bilda y Silpa. Por último fue al de su amada hija Raquel, porque él amaba a Raquel, era la menor, y desconfiaba de todo menos de Raquel. Amén. Mire, el término hallar de la frase y no los halló, vamos a volver a poner el verso 33, y dice, fue a la tienda de Jacob primero, el primer sospechoso, la de Lea, la tienda de las dos siervas, y no los halló, y no los halló. Amén, y no los halló. El término hallar de la frase y no los halló en hebreo es matzah. Matzah también significa sentir, palpar. Es decir, de que ese mismo término está usado para identificar a Isaac, que él con su ceguera tuvo que palpar o sentir a su hijo Esaú. Génesis 27:12, Génesis 27:21, Génesis 27:22. Tuvo que palparlo. Amén. Esa matzah. Dice, y no pudo palparlos, para usted poderlo entender. No los halló, no los palpó. Es decir, que esta búsqueda, aparte de usar la vista, Labán palpaba todo lo que encontraba. Amén. No habiendo encontrado nada en las otras tiendas, se dirige a la tienda de Raquel, la que él menos sospechaba, pero que donde verdaderamente estaba lo que Labán buscaba. Vamos a leer el verso 34 y verso 35. Bendito sea el Señor. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, como una silla de montar, y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y dice la Biblia, o sea, no los palpó. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló o no palpó los ídolos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Era una costumbre antigua ante la presencia del padre que los hijos debían levantarse por respeto. Levíticos 19:32 lo dice, delante de las canas te levantarás y honrarás al rostro del anciano. Primer Libro de Reyes 2:19, un ejemplo, amén. Pero tan pronto como Labán entra a la tienda de Raquel, ella no se levanta para honrarlo. La escritura dice cuál fue la verdadera razón, porque ella había tomado los ídolos y se había sentado, y la excusa fue, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. En la ley, una mujer en su periodo menstrual era apartada de la gente por ese tiempo, 7 días más o menos. Amén. Eso lo dice Levíticos 15:19. Cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días será apartada. Amén. Y dice, será considerada inmunda hasta la noche. Los objetos donde ella se hubiese sentado eran considerados inmundos. Lea el verso 22 de Levíticos 15 hasta el verso 23. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiera sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama, sobre la silla en la que ella se hubiera sentado, el que la tocare será inmundo hasta la noche. Aunque estas leyes vinieron siglos después de esto que aconteció, sin embargo este principio de higiene estaba presente en aquellos días. Por esta razón, Labán no le exigió que se parara, ni mucho menos él palpó debajo de esa silla para montar el camello, como dice la escritura. Amén, que ella se sentó sobre una albarda de camello. Amén. Y por eso Labán no la presionó, no tocó ese lugar, ni la obligó a levantarse. Más bien inspeccionó alrededor, mirando y palpando matzah, todo lo demás que ve en la tienda, dice la Biblia, y él buscó, pero no halló los ídolos, o sea, no los palpó. Al no hallar nada, Jacob vio que ya había revisado todo, esperó el momento, porque estaba Jacob furioso. Y cuando vio que no encontró nada, Jacob obtuvo una mayor justificación para él descargar sus sentimientos reprimidos por 20 años de maltrato contra su suegro y su patrón Labán. Amén.
Los siguientes versículos, desde el verso 36 al 42, describen esa descarga de emociones de Jacob ante Labán después de 20 años de trabajo. Recordemos que Labán vino con una comitiva de testigos persiguiendo a Jacob, entre familiares y siervos, los cuales sirvieron como testigos de este conflicto que estaba siendo resuelto en una forma de debate público. Estos testigos escucharon las acusaciones o la intervención de Labán y su victimización. Ahora que Labán no encuentra nada, viene el turno, decimos en inglés de rebuttal, la refutación, el turno de Jacob para que Jacob presentara sus argumentos. El verso 36 al 37 muestra la refutación de Jacob en este debate. Bendito sea el Señor. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido a mi persecución? Ya leemos el verso 37. O sea que esta refutación estaba llena de sentimientos reprimidos durante años. Jacob se enojó. La palabra enojar en el hebreo es hara, que significa quemar, arder. Amén. Ponerse rojo. O sea que se le subió la sangre a Jacob. Jacob estaba enojado y riñó con Labán y respondió y dijo: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? Mire que Jacob no cambió su argumento. Génesis 31-37, este fue el argumento que le dijo: aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Amén. Él no cambió el argumento, siguió con el mismo argumento y más bien lo retó de nuevo a mostrar delante de los testigos las pruebas de su falsa acusación de hurto. Amén. Dice: pues, ¿qué has buscado en todas mis cosas? Amén. Vamos a leer el verso 37 para que usted vea. Mire cómo amplía ese argumento. Pues, ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos. Juzguen entre nosotros. ¿Cuántos alabamos al Señor? Con este reto, Jacob exponía la falsedad de su acusación. Por eso, al no encontrar los ídolos, Jacob prepara el camino para desenmascarar a Labán delante de sus parientes. Amén. El mal proceder de Labán era conocido por todos. Sus mismas hijas tenían una mala reputación de su padre, de acuerdo al verso 15, Génesis 31:15. Todos lo sabían, pero nadie se atrevía a decírselo en la cara a Labán. Nadie se atrevía a denunciar al oligarca de Padán Aram. Ni siquiera estos familiares que había traído como testigos, pues ellos comían de su mesa y se beneficiaban de su maldad. Amén. Desafortunadamente así hay muchos líderes que son autoritarios, son egocéntricos, altivos, y ellos creen que son amados por todos. Amén. Basta que él se retire de esa posición y verá que nadie lo llama, nadie lo determina, porque él tenía autoridad. Algunos dicen que tenían unción, poder y todo eso, pero no tenía calidad humana. Bendito sea el Señor. No se había ganado los amigos, no se había ganado la gente. ¿Cuánto alabamos al Señor? Y de todas maneras, esta gente no le decían nada a Labán porque comían de su mesa, se beneficiaban de su maldad. Pero ahora Jacob va a exponer en este debate público la avaricia de Labán. Veamos el verso 38 al 40. Mire cómo Jacob expone la avaricia de Labán. Bendito sea el Señor. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Es decir, que por su avaricia Labán fue injusto con Jacob. No le reconoció el excelente trabajo que Jacob había hecho como pastor. Dice: 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni comí carnero de tus ovejas. O sea que Jacob nunca se aprovechó del puesto que tuvo y Labán nunca le reconoció. Es decir, que Labán era una persona llena de avaricia.
También Jacob expone su avaricia diciendo que por su avaricia Labán fue opresivo con la diligencia de Jacob como pastor. Veamos el verso 39. Dice, nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Oiga, qué tremendo, hermano. Nunca, verso 39. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche. A mí me lo cobrabas. Oh, qué malo. Era una práctica normal que los pastores de aquella época, ante el ataque de una fiera, de perseguir a la fiera y quitarle un residuo de la oveja, porque el pastor tenía el deber de traer ese residuo de esa oveja al dueño del rebaño para traerle como evidencia y demostrarle que fue atacada por la fiera y perdió una oveja, a fin de probar su inocencia para que no fuese culpado de robo y no le tuviese que pagarla. Después de traer estas pruebas, los dueños del rebaño no cobraban esas pérdidas. De hecho, en el libro de Éxodo, capítulo 22, 13, dice que, y si le hubiere sido arrebatado por fiera una bestia, un ganado, dice, le traerá al amo testimonio y no pagará lo arrebatado. Eso es la parte de la ley. Por eso el deber del pastor era traer algo, así fuera la punta de una oreja. Dios utilizó esta acción que ocurría entre pastores para hablar de la restauración de Israel. Amós 3:12 dice, así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que morarán en Samaria. Amén. Es decir, tenía el pastor que librar al menos de la boca del león las piernas de la oveja o la punta de una oreja para demostrarle al dueño de la oveja que fue una fiera que se lo comió. Pero por su avaricia, dice la escritura, que cuando le traía, hermano, nunca te traje lo arrebatado por las fieras. ¿Por qué? Dice, porque yo pagaba el daño, porque Labán se lo cobraba. Entonces, ¿para qué le llevaba un pedazo de pierna, de oreja, si Labán se lo iba a cobrar? Era un patrón malvado. Amén, me lo cobrabas. Ahora, por su avaricia, Labán fue opresivo. Amén, con Jacob. Lamentablemente, Labán no aceptaba estas evidencias, no aceptaba una pérdida. Jacob tenía que pagar injustamente esas pérdidas. Amén, porque Labán era avaricioso. Por su avaricia, Labán no tuvo ni siquiera misericordia de Jacob como pastor. No tenía calidad humana, no le importaba el bienestar de su empleado. Lo único que le importaba eran las ovejas, el dinero, la plata, el oro. Amén. El verso 40 dice, vamos a poner la pantalla. ¿Cuántos alabamos al Señor? De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? O sea que el trato que le dio Labán a Jacob fue el mismo trato que se le daba en la antigüedad al cadáver de una persona maldecida. Ni siquiera el trato que se le daba a un siervo. Ese era el trato que se le daba a un cadáver. Génesis 31:40. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Era una expresión de abandono. Amén. Jeremías 36:30 habla de esa expresión de abandono. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de Joacim, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David, dice, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. O sea, será abandonado. Así tenía Labán a Jacob. De día le consumía el calor y de noche la helada y el sueño le huía de sus ojos. A Labán no le importaba la vida de Jacob, le importaban sus propias ovejas, sus propias riquezas. Ahora que Jacob está denunciándolo públicamente, lo está desenmascarando, se está desahogando. Amén. Sus familiares y los testigos y todos estaban oyendo. Eso era, yo creo que todo el mundo aplaudiría en el corazón. ¡Bravo! Alguien se lo dijo en la cara. Amén. Mire, amado pastor, si usted está escuchándome en este mensaje, o líder, o gerente, o cualquier persona que tenga a cargo personal seres humanos, esas personas se deben valorar, no por el beneficio que ellas representan de dinero o de economía, no, sino como personas. Bendito sea el Señor.
Amén, porque pueden sonreírle a usted, pueden aplaudirle a usted, pero por dentro te pueden maldecir por el maltrato, por la indiferencia, por la injusticia que cometen. Amén. ¿Cuántos líderes que hemos servido en el pasado, que fuimos colaboradores de pastores, fuimos maltratados por pastores como Labán, que eran injustos, avarientos, no tenían calidad humana? Amén. Hermano, y muchos de esas personas salieron resentidas, inclusive están hasta descarriados ahora fuera de la iglesia por personas así, por líderes así, por pastores así, resentidos. Obviamente, si usted es uno de ellos que ha sido maltratado por un líder de esa manera, la salida no está en huir. La salida está en lo que está haciendo Jacob en este momento. Se está desahogando, hablando. Dice la Biblia, trata tu causa con tu compañero, no descubra el secreto a los demás. Era el momento. Dios estaba trayendo a Jacob a su palabra, a sus principios. Amén. Jacob simplemente huyó de Saúl y luego cuando tuvo problemas en Padán Aram, huye de Labán y sus hijos y no los enfrenta. Pero Dios tiene que permitir esta situación para que Jacob enfrente a este hombre, le diga la verdad. Por eso Dios le habló en sueños a Labán y dice, quédate callado, ni le digas bien ni mal. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos a Jesús? Amén. Es hora, hermano, de que tome fuerzas en el Señor y hable con esas personas. No permitas que abusen de ti. Amén. No permitas que pasen por encima de tu dignidad, de tus principios. Hay mujeres que son lastimadas, heridas por sus maridos, que son dictadores. Amén, como Labán, que maltratan, que no les importa el bienestar de ellas, solamente sus beneficios en la cama y en lo que le pueda proveer, pero no la quieren. Mujer, tenga dignidad, hable con autoridad, llénase del Espíritu Santo y enfréntese Labán como Jacob lo está enfrentando y le está exponiendo delante de todo su avaricia, su injusticia, su maldad. Abasakaya. ¿Cuántos? Amén. Inclusive, hermano, es que uno no puede permitirlo. Amén. Porque hay pastores así, hay presbíteros así, hay líderes así, que faltan el respeto en público, hermano, que son atarbanes, que son manipuladores. No, usted tiene dignidad, hermano, y si alguien lo hace en público, quédase callado. Y después vaya y llévese al menos 2 testigos. Y dígale a esa persona, hágame el favor y a mí me respeta. Pastor, con todo el derecho, así como usted merece que lo respeten, yo también merezco. Y cítale el texto bíblico, no trates a los demás como no quiera que te traten a ti. Amén. Cítale el texto bíblico. Yo sé que esas personas, hermano, cuando usted se está liberando de esas cadenas, porque eso es lo que está haciendo Labán, Jacob se está liberando de esa atadura que tenía de Labán, de esa manipulación, de ese abuso. Amén. Porque, hermano, usted no se puede congregar en una iglesia donde usted se sienta sometido, donde usted tenga miedo a verle la cara hasta el mismo pastor. No. Amén. Usted tiene que congregarse en una iglesia donde ve al pastor como un amigo, una persona de confianza. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Una persona que respete a la otra persona. Bendito hermano, es que hay gente que se ha aprovechado de los liderazgos para abusar. Inclusive no solamente abusar psicológicamente, hasta sexualmente de los miembros. No, el Señor reprenda al diablo. Tenga dignidad y enfréntelo. Un momentico, me respeta. Un momentico, no abuse de mí. Un momentico, una cosa es el liderazgo espiritual y otra cosa es el irrespeto, el abuso. No, Señor. Amén. Porque hay gente que se aprovecha porque tiene un liderazgo, convierten a los hermanos en esclavos de ellos. Amén. Traen a las hermanitas para que le trabajen en la casa como si fueran esclavas y no les pagan. No, hermanos, es hora de que el pueblo abra los ojos. Como Labán, rompa esas cadenas y se libere y le diga en la cara y lo enfrente con todo el respeto, sin agresiones, sin acusaciones, sin falsedades, sino con verdades. Santo.
Aleluya. Yo lo digo porque yo tuve la oportunidad de liberarme. Amén. Y me he liberado. Amén. Y por eso no me tienen en cuenta, por eso me tienen alejada. Porque no, una cosa es que uno no es que sea rebelde. Lo que pasa es que uno sabe que la sumisión llega hasta cierto límite. Y de ese límite no se puede pasar, no se puede abusar. Uno tiene derechos, hermano. Amén. Estamos hablando dentro del pueblo de Dios. Si fuera un injusto, amén, se queda uno callado, como dice primera de Pedro capítulo 2, que Dios lo tiene uno trabajando y tiene patrones injustos, amén, uno se calla y le ora a Dios y le pide el momento, y Dios le dará la victoria. ¿Cuántos alabamos al Señor? Jacob ahora está en el momento de Dios, después de 20 años. Porque hay gente que se van al otro extremo, viven a la defensiva y nunca permiten el trato de Dios en sus vidas. Amén. Que ese trato también nos permite humillarnos, bajar el orgullo. Amén. Y viven siempre a la defensiva. No, también hay que agachar la cabeza, pero con mucho respeto se enfrenta a las personas. Se habla con mucho respeto. Un momentico, hermano, disculpe. Si usted dice que es conocedor del Señor, usted dice que es pastor, usted dice que es predicador, tiene que ser como Cristo, hermano. Yo no veo en las Escrituras a Cristo avergonzando gente, ni abusando de la gente, ni enseñoreándose de la gente, ni explotando a la gente. Lo siento mucho. Pero ubícase en el texto bíblico. Santo Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Déjame continuar. Amén. Jacob expone la injusticia de Labán. Amén. Verso 41. Gloria a Dios. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Mire, hermano, Jacob, usted quiso un debate público, pues un debate público va a tener. Trajo los testigos para lucirte, pues vas a escuchar mis verdades. Y les pone la astucia de Labán, el engaño. Dice, 20 años he trabajado, 14 años te serví por tus hijas y 6 por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. La gente sabía que Labán se había aprovechado de la sencillez de Jacob, de su condición de extranjero, amén, inclusive de su posición de familia, porque era familiar. Amén. El abusador de Labán dijo, ay, usted es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Mentira, lo voy a reducir a un nivel más bajo que esclavo. Normalmente en Israel un siervo trabajaba 6 años, al séptimo quedaba libre, de acuerdo a Éxodo 21:2, a Deuteronomio 15:12, verso 18, inclusive Jeremías 34:14. Pero Labán le había dado el trato a Jacob peor que el de un esclavo. Amén. Dice, 20 años te sirvió, 14 años por tus hijas y 6 años por tu ganado. Amén. Y en cuanto has cambiado mi salario 10 veces, esa declaración, amén, Jacob se la había hecho en privado a sus 2 esposas. En el verso 7 lo dice. Y ahora lo dice en público. Porque así lo quiso Labán, así lo hizo Jacob. Amén. Y su contraargumento, su refutación es, usted me ha cambiado el salario 10 veces. Y lo dijo con enojo. Amén. Era una prueba incontrovertible, hermanos, que había afectado a Jacob todos estos años, pero nunca lo había dicho, estaba cargando eso y ahora se estaba liberando. Finalmente, Jacob expone la maldad de Labán como patrón, como suegro, amén, hacia él, que era su yerno, su sobrino y su siervo. Génesis 31:42, vamos a leerlo. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y el temor de Isaac no estuvieran conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Amén. O sea, antes de exhibirle la maldad de Labán, Jacob reconoce que él todavía no había sido reconocido por Dios como su Dios. Si el Dios de mi padre y Dios de Abraham, hasta ese momento, a sus 97 años, Jacob no reconocía al Dios de Abraham, al Dios de Isaac como su Dios. La razón era testimonial, no era cuestión de confesión, sino de testimonio. Dios todavía no le había dado testimonio a Jacob que él era su Dios. En Génesis 28:13, cuando él huye a Padán Aram cuando tenía 77 años, Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. No le dijo, soy tu Dios, porque todo, hermano, dice la Biblia, conoce el Señor los que son suyos.
Amén. Y dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. O sea, Dios es el que nos aprueba si Él es nuestro Dios. No es cuestión de que Él es mi Dios. Usted puede y yo podemos decir, ay, mi Dios, mi Rey, mi Señor. Pero el Señor dice, ¿y este quién es? Yo no lo conozco, yo no lo reconozco. Amén. Por eso hasta el momento Jacob todavía no había sido reconocido por Dios como su criatura, su siervo, su hijo. Lo que sí reconoce, amén, Jacob, es que Dios estaba a favor de él y no de Labán. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no estuviera conmigo, amén, Jacob sí estaba convencido de que Dios estaba con él. Entonces alabamos al Señor. Sí reconoce que Dios estaba a favor de él. Amén. Y Jacob estaba convencido de que si él no estaba con él, porque el Señor le dijo, he aquí yo estoy contigo, le dijo Dios en esa visión en Betel, en Génesis 28. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Amén. Jacob sí reconoce que es Dios que estaba a favor de él. Amén. Estaba convencido de que Dios estaba con él. Bendito sea Jesús. Si este Dios no hubiese estado con Jacob, de seguro, y era cierto, Labán hubiese logrado todos sus malos propósitos con Jacob. Le hubiese quitado las hijas, le hubiese quitado los camellos, le hubiese quitado las siervas, los siervos, le hubiese quitado todo el ganado y lo hubiese enviado con las manos vacías solo a Jacob. Los testigos y sus familiares y todos los siervos alrededor, juntamente con sus hijas, esposas de Jacob, sabían que eso era cierto. Cuán malo era Labán, especialmente con Jacob. Yo creo que todos aplaudirían cuando le dijo eso. Alguien le dijo la verdad en la cara a ese malvado de Labán. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos están gozando con este estudio? Hermano Oscar Lago, Dios le bendiga. Sí, Señor. Gloria a Dios, que Dios nos ayude a todos. Bendito sea Dios. Ahora Labán le propone un pacto a Jacob. Eso hace el que está acorralado. El que está acorralado y no acepta arrepentirse, siempre cambia de tema. No controvierte los argumentos de Jacob, sino que cambia de tema, propone un pacto. Amén. No dice, lo siento, hijo mío, perdóname, te voy a recompensar. Es más, si quieres, venga conmigo, yo te enviaré ganado. Quédate acá, yo te enviaré ganado y te pagaré. No. Labán cambia de conversa. Es que se hace el que. Por eso en una pelea, yo aprendí hace años cómo saber pelear. Amén. Para resolución de conflictos. Entonces, cuando uno tenga un problema con alguien, tiene que llamarlo a solas, dice la Escritura. Trata tu causa a solas. No descubra el secreto con los demás. En Mateo 18 dice, llama a tu hermano a solas. Repréndele a solas, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. El pecado se corrige con misericordia y verdad. O sea, se habla las verdades, pero con amor, con misericordia, a solas. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pero se presenta el argumento principal. El argumento principal es el argumento A. Pueden haber otros argumentos B, C, D, E, pero el A es el prioritario. No se mueva del prioritario. Preséntele el A y de ahí no se mueva. Si el oponente no quiere oírlo y le cambia a un C o un D, usted se mantiene en el A hasta que no se resuelva ese, porque ese es el más grave de todos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Ahora, Labán, como no acepta, decía Carlos Cuauhtémoc, hace años, yo leí muchas obras de él, decía que en el libro Volar sobre el pantano, que esas personas son cerrazónicas. Cerrazónica se refiere a que su razón está cerrada, no acepta. Esas personas tienen que confrontarse con testigos. Sin embargo, habían testigos ahí, pero él no acepta. Cambia el tema. Las palabras de Jacob, amén, donde exhorta a Labán, le dice la verdad, esas verdades hieren el ego inflado de Jacob. Por eso reaccionó, amén, y cambió el tema. Aunque no cambió el tema inmediatamente, fue suave que lo cambió. Le respondió algo, un contraargumento, pero falso.
diciendo de que Jacob no era el dueño de nada, antes estaba en deuda con él. Mira el verso 43, vamos a leerlo. Ese Labán era malvado. Verso 43, mira, respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son mías, los hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas y a sus hijos que ellas han dado a luz? ¡Qué miserable! No acepta, no hubo un arrepentimiento. Amén, no hubo unas palabras de remordimiento por parte de Labán. Seguía enceguecido, encerrado en su propia celda del orgullo. Amén, en su actitud arrogante. Era avaro, no quería soltar. Herido estaba, que no tenía argumento. Más bien se resignó, aceptando que todo, aunque en su corazón sabía que todo estaba perdido. Los testigos y familiares sabían que Jacob tenía la razón, que todo lo que Jacob había conseguido era justo, lo había conseguido con trabajo, pero por no quedar mal, su ego, que no quedara mal ante los testigos, decidió proclamar que todo lo que Jacob tenía era de él y que se lo voy a regalar. Todo se lo regalaba a sus hijas y nietos a través de un pacto. ¿Qué puedo yo hacer con estas mis hijas o sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora, hagamos un pacto tú y yo y sea por testimonio entre nosotros dos. Ah, miserable, para quedar bien, pero no acepta. El orgullo lo tenía. Amén. Hay gente que no toma, que no fuma, que no se emborracha, que no asesina, pero tienen un orgullo donde se les hace difícil agachar la cabeza y pedir perdón. Eso lo va a llevar al infierno. Porque la Escritura dice en Timoteo capítulo 3, un requisito para ser obispo o pastor o diácono es, hermano, que no sea un neófito, no sea que se envanezca y por causa del orgullo caiga en la misma condenación que cayó el diablo. El diablo cayó en condenación por causa del pecado del orgullo. Amén. Y hay gente que son, hermanos, aparentemente moralistas, no fuman, no toman, no roban, pero tienen un orgullo, no aceptan que se equivocan. Es difícil. Amén. ¿Cuántos alabamos? Están como Jacob, como Labán. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos? Ahora Jacob no le refuta nada, porque dice, las hijas son mías, los hijos son míos, y las ovejas son mías, y todo lo que es mío. Eso no era de él, se lo había ganado. Se lo había ganado Jacob. Amén. Pero Labán seguía empecinado de que no, que Jacob se había robado todo. No, Jacob no se había robado, Dios se lo dio. Pero como se vio avergonzado ante todos los demás, no tuvo otra alternativa que aceptar. Si ve que la intención de Jacob era dejar limpio a... La intención de Labán era dejar limpio a Jacob, quitarle todo. Ahora hacen un trato, amén. Jacob edifica, los dos edifican la señal de ese pacto que era un montón de piedras, amén. Vamos a leer el verso 45 al 46, por favor. 45 Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos, a los familiares, a los testigos que estaban ahí, a recoger piedras, y tomaron piedras y hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano, y lo llamó Labán Jegar Sahaduta, amén, y lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galaad, y Mispa, por cuanto dijo Atalaya Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. ¿Cuántos alabamos al Señor? El majano es un montón de piedras que recordaría a las futuras generaciones el trato hecho, el pacto con juramento. El mensaje que daría este majano o este montón de piedras es esto: yo soy testigo de este pacto. Amén. Siglos más tarde Josué hizo un pacto también con Israel y levantó piedras. Amén. En Josué capítulo 24-27 dice que Josué dijo a todo el pueblo aquí que esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, pues, para que no mintáis contra vuestro Dios. O sea, después de que Jacob y los familiares de Labán edificaran ese majano o ese montón de piedras como señal del pacto, comieron sobre él. Este párrafo describe lo que ocurriría después de la firma o el juramento del pacto, anticipando una comida típica de los pactos. Eso lo vamos a hablar más adelante. Amén. El nombramiento de este majano, que ese montón de piedras, era hecho después del pacto. El autor anticipa esto,
porque está hablando de que Jacob toma la iniciativa. El verso 47 dice, y lo llamó Labán Jegar Sauduta. Amén. Y lo llamó Jacob Galaad. Cada uno lo llamó con el nombre, el mismo nombre, pero en su propia lengua madre. La lengua madre de Labán era el arameo, Jegar Sauduta, lo equivalente a la lengua madre de Jacob, que era el hebreo, Galaad, que significa lo mismo. Jegar Sauduta y Galaad significa el testigo montón de piedras. Ese es el significado. La explicación la da Labán en el verso 48. Labán dijo, este majano o este montón de piedras es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galaad. Y Mispa, por cuanto dijo, atalaya Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Mispa de Galaad, hay que entender, está ubicado al norte del río Jaboc. No debe confundirse con la ciudad más conocida como Mizpa de Benjamín, ubicada entre el límite de Israel y Judá, a 13 kilómetros al noreste de Jerusalén. Están Jueces 20, primer libro de Samuel 7, el 16 al 17. Es diferente ese Mizpa a este Mizpa de Galaad. Amén. Ahora, el trato lo puso Labán. Con respecto a, hizo el trato, Labán tenía en mente la futura relación que iba a tener Jacob con sus hijas, porque Labán estaba engañado, creía que sus hijas la amaban y que ya no querían irse. Entonces Jacob la secuestró y entonces él le dijo, mis hijas, ¿qué será de mis hijas? Ay, pobrecita mis hijas. Nunca estuvo interesada, de siempre hubo una distancia, dice que nos tiene por extrañas, dijo Raquel y Lea. Amén. Y luego en ese pacto, pues, Labán establece el pacto, el trato o la relación que Jacob tenía que tener con las hijas en un futuro y la relación que iban a tener los dos, Labán y Jacob, en un futuro, colocando de testigos al Dios de los ancestros de Isaac, amén, de Jacob. Veamos el compromiso de buena relación de Jacob con sus hijas. Mire lo que le dice Labán en el verso 50. Ya estamos terminando, amados hermanos. Si afligieres a mis hijas, dice Labán, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Es decir, Labán hace que Jacob haga un juramento de compromiso, de tener una buena relación con sus hijas. Amén. Lo que no sabía Labán era que Jacob sí tenía una buena relación con las hijas. Amén. Después Labán hace que él juramente que tenga una buena relación con él. Versos 51 y 52, o sea, que no haya enemistad entre el suegro y el yerno. 51 dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano, amén, y he aquí esta señal, he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí, para mal. Amén. Este pacto es Jacob tenía que jurar y decir, lo juro y acepto, y ya eso era como registrar un compromiso ante la notaría. Ese juramento le daba legalidad. Luego, por último, le da el juramento, un compromiso delante de Dios en juramento. El verso 53 lo dice. Ya estoy terminando, amados hermanos. Alabanzas al Señor. Verso 53. Y el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Qué bendición. Jacob era un hombre pacífico. No le insistió, hermano, no. Uno no puede cambiar el mundo. Si hay personas que no aceptan, pero al menos reconocen hacer un pacto, aceptémoslo. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ahora, Jacob hizo ese juramento de buena relación con sus hijas, no le refutó eso, hizo ese juramento de buena relación con él, es decir, no iba a pasar para allá para hacerle mal, ni él para acá hacerle mal a Jacob, y luego hizo un compromiso delante de Dios en ese juramento, el Dios de Abraham, Dios de Jacob, de Abraham, el Dios de Nacor. Abraham es el padre de Isaac, el padre de Jacob. Nacor es el padre de Betuel, el padre de Labán. Amén. Juzguen. Él no era Dios, ese no era el Dios de él, porque él era idólatra, adivino.
El banquete finalmente era una forma de evidenciar ante los testigos que ellos se habían reconciliado. Verso 54. Amén. Era capaz de sentarse con su antiguo enemigo y comer junto a él. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Eso era el banquete. La escritura lo dice: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Amén. En esos pactos de reconciliación, al darle de comer al enemigo, se estaba demostrando públicamente que no había ninguna raíz de amargura ni un odio hacia esa persona. Y los dos comían. Esto lo hizo también Isaac con Abimelech en Génesis 26. También lo hizo David con el general del ejército de Saúl, Abner, que siempre lo buscó para matarlo. Pero Abner decidió reconciliarse con David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 3, hace un pacto y hacen un banquete donde comen juntos. Y todo el mundo vio de que los antiguos enemigos estaban sentados ahora comiendo. Amén. Ese era el significado del banquete. Por último, duermen y al otro día se levantan de mañana y cada uno sigue su camino. En el caso de Labán, se regresa y Jacob sigue a resolver el siguiente problemita de 20 años atrás con Esaú, su hermano. Ay, ese es más terrible, porque ese tiene que arreglar las cuentas con Dios. Leamos el último verso y terminamos. Amén. Y se levantó de mañana Labán y besó sus hijas y sus hijos, es decir, sus 11 hijos, y la niña, la última, la hija de Lea, Dina, y sus hijas. Amén. Y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Amén. ¿Cuánto nos hemos gozado, amados hermanos? Gloria sea al Señor. Gloria sea a Dios. Conclusión, amados hermanos, lo que nos enseña este capítulo 31 es que algún día tendremos que enfrentar los problemas. No podemos estar huyendo de los problemas, del trabajo, del estudio. No podemos estar huyendo de las iglesias, porque en todo lugar siempre habrán problemas. Amén. Hay que enfrentarlos. Jacob huyó de Saúl, y pasó 20 años y encontró más problemas en Padán Aram y huyó de Labán. Ahora tenía que enfrentarlos. Y ahora, después de esto, el lunes, con la ayuda de Dios, empezaremos a hablar los preparativos para el encuentro con Esaú para arreglar el otro problema. Los problemas se tienen que solucionar en la comunicación, en el diálogo, en la conciliación. Amén. Para cumplir y ser verdaderamente hijos de Dios. Si tu hermano pecare contra ti, llámelo aparte, a solas. Y si él te oyere, has ganado a tu hermano. Si no, llama a 2 o 3 testigos. Si no lo oye, dilo a la iglesia en general. El objetivo es ganar al hermano, no la pelea, sino al hermano. Amén. Ese es el principio bíblico que encontramos aquí en este pasaje entre Labán y Jacob. Una reconciliación. Amén. Y ese es el principio bíblico que el Señor Jesucristo dio para que nosotros fuésemos perdonados. Porque si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos las ofensas, dice Marcos 11, 46 o 26, no recuerdo, dice, tampoco vuestro Padre os perdonará. Y Pablo dice en Colosenses, de la manera como Cristo os perdonó, también debemos perdonar a nuestros hermanos. Jacob iba con una raíz de amargura, iba huyendo de Labán, iba con una raíz de amargura, iba con odio, con resentimiento contra ese hombre que le había hecho mal durante 20 años. Pero nunca había tenido la oportunidad de desahogarse. Aquí se desahoga y llegan a una reconciliación. Comen. Gloria a Dios, los corazones son sanados. Mire, hermano, usted quiere ir para el cielo, tiene que reconciliarse. Tiene que, hermano, amar al enemigo. Tiene que hablar con esa persona. Tiene no que odiarla. Nadie le está diciendo, pastor, ¿cómo me va a obligar a que me reconcilie con mi esposo que me dio puño, pata, casi me mata? Y si me reconcilio, vuelve y me mata. Yo no le estoy diciendo que vuelva a vivir con él, pero sí que se reconcilie, que usted no tenga odio contra él, que al menos le hable, le salude, le diga Dios le bendiga, o con el hermano, o con el pastor. No podemos tener ninguna amargura, porque la escritura dice que dejaremos de alcanzar la gracia de Dios y no vamos al cielo. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3, que odia a su hermano es un homicida, no tiene vida en sí mismo. Entonces se está corriendo un riesgo de perdición por toda la eternidad. Por eso hay que reconciliar. Este es el principal mensaje de la reconciliación entre Jacob y Labán, por la salvación del alma. Hay que reconciliarnos, hay que ser pacificadores. Padre, te doy gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por hablarnos esta palabra, Señor. Toda la gloria, toda la honra es para ti. Te pido, Señor, que tengas misericordia de tus hijos, de tus hijas.
Te pido misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy toda la alabanza, te doy toda la gloria, Padre. Te alabo, te bendigo, te exalto, te glorifico, me humillo ante ti, Señor. Gracias por enseñarnos a reconciliarnos con las personas que nos afectan. Se termina en un pacto, en un trato, donde no se pasan los límites, Señor. Tal vez no se volverá a ser como antes, pero al menos no habrá resentimiento, no habrá odio, Señor, sino que nuestros corazones estarán sanos para irnos para el reino de los cielos, para estar en paz con todos los hombres y así poder ver tu rostro. Muchas gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Señor, prospérale, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, si alguno desea apoyarnos con una ofrenda, debajo del video en YouTube está la forma como se hace. Amén. Y usted será bendecido, amado hermano. Dios le recompensará. Pruébelo y verá que Dios lo recompensa. Es ahí donde Dios dice, probadme en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos. Reprenderé por vosotros al devorador y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. El Señor lo reta. Hágalo y verá. Y el Señor le bendiga. Nos veremos el domingo. El domingo tenemos ayuno. Ay, Señor, anoche se me olvidó anunciarlo. Amén. Para los hermanos de la iglesia local, del Movimiento Misionero Mundial, del Diamante 2 y los que están en línea. Tenemos ayuno este domingo con ayuda del Señor. De 12 a 1 vamos a tener un clamor. Amén. De 9 a 11 es el culto normal, pero de 12 a 1 tendremos un clamor. Por favor, no se les olvide. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos veremos este domingo con la ayuda de Dios.